tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Lección número 12. El profeta sin descanso. Tópicos del estudio. La estrategia de Dios para salvar a la humanidad perdida a veces parece extraña. Nínive, una ciudad de 120,000 habitantes, era una gran ciudad importante en la antigua Siria. Los ejércitos asirios eran algunos de los más despiadados del cercano oriente. Su crueldad era famosa en toda la cuenca mediterránea. No solo atacaban las fortalezas enemigas, también las destruían. Asesinaban brutalmente a los adversarios y se llevaban a miles de jóvenes como esclavos. Imagínate la reacción de Jonás cuando Dios le dio instrucciones de viajar de Israel a Nínive a fin de predicar un mensaje de arrepentimiento en esta ciudad inicua. En lugar de confiar en el poder de Dios para cumplir su mandato, se sintió abrumado por la ansiedad. No tenía descanso ni paz mental, por lo que huyó en dirección contraria. Una de las cosas más notables de esta historia es el sincero deseo de Dios de salvar a los habitantes de Nínive. Lección 1. A Dios le apasiona salvar a los perdidos. Él hará lo que sea necesario para redimirlos. La historia de Jonás no tiene que ver solo con la salvación de Nínive, también tiene que ver con la salvación de Jonás, el profeta reacio. Dale like, suscríbete y comparte. Jonás residía en una pequeña ciudad llamada Ga-Efer, ubicada a poca distancia de la ciudad portuaria de Jope. A bordo de un velero que se dirigía a Tarsis, deseaba alejarse lo máximo posible de Nínive. Probablemente Jonás no se haya dado cuenta de la profundidad de su resentimiento hacia los ninivitas. Lección 2. Cuando el miedo y el resentimiento te embarguen por la crueldad de la gente, no huyas al llamado de Dios para testificar. Al huir de Dios, terminó en el vientre de un pez enorme y tuvo 3 días para reconsiderar su relación con Dios. En un acto de pura desesperación, Jonás clamó a Dios. Cuando el enorme pez lo escupió en la orilla, el fugitivo reacio se convirtió en un misionero exitoso. Pero la historia no termina allí. Jonás predicó a Nínive y cuando estos se arrepintieron, él se enojó. La idea de hacer el ridículo, de que lo rechazaran o peor aún, de que lo persiguieran, abrumaba al profeta. Las dificultades que tenía ante él parecían tan grandes que no podía afrontarlas. Lección 3. Deja de pensar más en tu reputación que en el honor de Dios y su amor por la gente. Jonás no resolvió su problema al huir de él. Correr solo lo sumió en más dificultades. Lección 4. Cuando huimos al llamado, nos metemos en más dificultades. El Dios que lo comisionó para que predicara el arrepentimiento en Nínive era completamente capaz de sostenerlo, apoyarlo y fortalecerlo. Dios nunca nos asigna una tarea sin darnos la capacidad de realizarla. A medida que la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Jonás pensó más en su debilidad que en la fuerza de Dios, pero Dios aún no había terminado con él. Jonás iba hacia Tarsis, pero Dios iba hacia Jonás. La Biblia dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez. Hay quienes creen que la historia de Jonás es demasiado fantasiosa para ser verdad. Piensan que es un relato mítico de ficción, más que una narración histórica. Sin embargo, las evidencias de las escrituras, la historia y la arqueología contradicen ese enfoque. Entre otras razones para creer que la historia de Jonás es un acontecimiento de la vida real, Segundo de Reyes 14:25 menciona a Jonás como un personaje histórico. Los judíos consideraban que el libro de Jonás era histórico. Los hallazgos arqueológicos de Nínive confirman el tamaño de la ciudad según se describe en la Biblia. Jesús mismo se refiere a Nínive y a la historia de Jonás. Uno de los principales problemas gira en torno a si el pez podría tragarse a alguien y si esta persona podría sobrevivir. El científico John Morris explica de esta manera la posibilidad de que Jonás fuese tragado por un pez grande. Hay varias especies de ballenas y tiburones vivos hoy con gargantas lo suficientemente grandes como para tragar a un hombre entero. Entre los animales extintos como los plesiosaurios se podía decir lo mismo y tal vez se trataba de un pez de gran tamaño, hasta ahora desconocido. El caso es que la historia no es imposible. Sin embargo, lo más importante es que la Biblia dice que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Sin duda, este acontecimiento fue milagroso y no un fenómeno naturalista. Por lo tanto, no tenemos que darle una explicación que se limite a la experiencia o el conocimiento modernos. ¿Podría un hombre sobrevivir en el vientre de un pez? Se han reportado varios casos de marineros modernos u otras personas ingeridas por un animal de este tipo que fueron recuperados muchas horas después.
después. Como cristianos, creemos en los milagros, por lo que aceptamos la palabra de Dios tal como indica la historia del libro de Jonás. Allí en el vientre del gran pez, Jonás pudo pensar seriamente. Lleno de irremediable desesperación, clamó a Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en su santo templo. Jonás miró más allá de la oscuridad, hacia la luz radiante que brillaba desde el santuario celestial. Centró su atención en el Eterno. El salmista declara: te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Eres el Dios de las grandes maravillas. Demuestras tu asombroso poder entre las naciones. Jonás descubrió al Dios que hace maravillas. Lección número 5. Cualquiera que sean las circunstancias en las que nos encontremos, mientras miremos al santuario y contemplemos la gloria de Dios, como Jonás, nuestra confianza en Dios y su poder infinito aumentará. Cuando la fe de Jonás revivió, el Señor logró un milagro y el gran pez escupió a Jonás en la orilla. Viajó a Nínive y predicó que Dios iba a destruir la ciudad inicua. Para su sorpresa, la gente se arrepintió. Hubo un gran revivamiento espiritual. Jonás se sintió totalmente decepcionado. Había cumplido el mandato de Dios, pero las terribles consecuencias no se concretaron, no fueron destruidos. Tal vez como Jonás has sido un misionero renuente. Escuchaste el llamado de Dios para ocupar un cargo en la iglesia, testificar a un vecino o un compañero de trabajo, o para compartir el evangelio con un familiar. Al mismo tiempo te preocupa el hecho de no estar calificado para hacerlo, o en tu testimonio tienes miedo de decir algo incorrecto, tienes miedo de que no te acepten, tienes miedo de que no acepten lo que tienes que decir, pero aún tienes miedo de que te rechacen. Debes recordar un par de cosas. En primer lugar, Dios no llama a los calificados, califica a quienes llama. En segundo lugar, cuando Dios te impresiona para que hagas algo y tú aceptas ese encargo, Él asume la responsabilidad por los resultados. Dios no nos llama al éxito, nos llama a la fidelidad. Los ninivitas necesitaban que alguien les advirtiese de su mal proceder, y Dios mandó a un profeta que necesitaba amar a los ninivitas. Tal vez Jonás no lo sabía, pero no estaba preparado para tener a un ninivita como vecino en el cielo. Por lo tanto, necesitaba aprender a amar como Dios ama. Jonás aprendió la lección y pasó el resto de su vida trabajando a favor de los ninivitas. El amor de Dios había triunfado tanto a favor de Jonás como a favor de los ninivitas. Si somos fieles a la tarea asignada, un día el Señor nos dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios te bendiga.